Dice la palabra que un corazón contrito y humillado jamás, jamás, jamás lo va a despreciar Dios. O sea, ¿qué quiere ser contrito? Es que aunque a usted le duela lo que le han hecho, usted decide llorar en la presencia y entregar todo aquello que según para usted es bueno, pero para Dios es un estorbo para derramar la gloria. Dice, un corazón contrito y humillado que venga a mis pies, jamás Dios lo va a despreciar. Y la presencia de Dios, los milagros y las sanidades comienzan con cambios. Jesús, cuando Judas lo vendió, dice que Pedro, al que lo agarró, lo tomó, le molestó y lo quiso defender, y le cortó la oreja. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿acaso es que yo no pude llamar una legión de ángeles para defenderme? Una legión de ángeles. Le digo, yo no necesitaba que me defendiera. ¿Acaso yo no pude llamar una legión de ángeles que vinieran a mí a ayudarme? Le estaba diciendo Pedro, cambia tu corazón, porque el Padre, yo se lo pido y Él hubiese enviado que me defendiera, pero yo estoy enseñando y modelando que es necesario amar a un medio que se levanten nuestros enemigos. O sea que Él estaba diciendo, yo tengo poder, Pedro, tengo autoridad, hay legiones de ángeles asignados a mi favor. Y saben que en la Biblia esta palabra legión, cuando escucharon a aquellos soldados romanos, tuvieron miedo, porque ellos sabían qué significaba, cuánta gente, cuánta cantidad de soldados tenía una legión. ¿Por qué sería que Pedro tuvo que cambiarle? ¿Acaso piensas? Poneme el otro versículo anterior. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. No puede haber gloria, ni presencia, ni manifestación sin muerte. Yo ya tengo, creo que voy a cumplir, creo que 7 semanas de estar en algo tan hermoso, pero esa presencia te cambia, te limpia, te hace que no anides pensamientos naturales y te dice cada segundo: ¿ves que siguen ahí? ¿Ves que tu corazón es igual? Y así no se puede. Entonces es confrontado con esa presencia que no puede ser derramada así solo porque ayunemos, porque oremos, sino por decisiones de decir: quiero ser como tú,
quiero tener tu mente. Quiero pensar como tú piensas. Y quiero amar como tú amas. Hace como 3 semanas yo estaba tirada en el piso y me dijo: Ángela, tú no sabes lo que significa la palabra compasión. Me dijo: va más allá de amar. Es amar con tanta fuerza que aún siente que las entrañas se te mueven. Y en esa generación el tío me derrama. Entonces, seguimos poniendo el versículo de Pedro. ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre? Que Él no me podría, que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Cuánto quieren que la presencia de Dios se haga? Pero ¿saben qué? ¿Cuánto nos hace falta morir a muchas cosas? No es fácil, pero la presencia de Dios en ti siente que te raspa como una luz y te hace sentir que falla cada día. Y siente que la presencia no es así como la leemos, que Moisés le dijo a quién irá conmigo. Pero cuando ya está cerca, siente que necesita cambiar muchas cosas. Para Pedro venía una promoción tan grande y tan maravillosa. Había una profecía para Pedro y era: ¿quién dice afuera que yo soy? No me camines el hocico. Y le dijeron, y él dijo: uno que Elías, otro que Moisés, pero tú, Pedro, ¿qué piensas de mí? ¿Qué crees? ¿Qué te he modelado? ¿Qué has aprendido? Y Pedro dijo: realmente que yo digo que tú eres el Cristo, porque miro cosas que tú haces que nadie las hace, que soportas cosas que nadie las soporta, que pudiéndote defender no te defiende, que no tiene necesidad de aguantar tanto. Entonces sí, no eres un hombre normal. Parece que estás muerto caminando vivo. Pero algunas veces uno tiene que estar así como muerto. Y entonces eso le dijo: Pedro, a la verdad que tú eres Pedro, y sobre tu carácter formado, sobre tus cambios, yo voy a edificar la iglesia. Y te digo algo, Pedro, y a ti te daré las llaves para que tengas autoridad en la tierra. Todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desates en la tierra será desatado. Ahora Pedro ya tenía años de caminar con Jesús. Había cambiado, pero le hacía falta algo a Pedro. Y era ver ese momento cuando lo iban a arrestar a él, al rubio de Galilea. Algún día Pedro le dijo: yo quiero caminar también sobre las aguas. Yo anhelo tener tu fe. ¿Cuántos anhelan eso? Entonces Jesús le dijo: ven, Pedro, camina sobre las aguas. Pasé, creo que fue el viernes, no, el lunes. Yo no dormí toda la noche. Solo puse me arrodillé. Sé que no me dormí, pero a mi amor me tenía que ir y venía. Y cuando estaban cantando los gallos, el Señor me dio una palabra y me dijo: mira, leí Daniel. ¿Sabes que una cosa que yo quiero de la iglesia es que caminen en lo sobrenatural, en una dimensión diferente? Y ya yo me senté en mi cama y comencé a leer Daniel. Y en mi Biblia hay unas explicaciones que dicen que los hijos de Dios vamos a ver grandes victorias y aparentemente grandes derrotas. No te voy a llevar aquí. Pero ese día que le dijo: yo quiero caminar sobre las aguas, anhelaba una dimensión de presencia. ¿Por qué los 12 no anhelaron eso? Porque ese día que Pedro fue el más corregido, ese día que comenzó a caminar sobre las aguas, Jesús dijo: ay, Pedro, si puedes, pero ¿sabes qué te falta? Cambiar tu carácter, tu corazón, tu alma y tus emociones. Y Pedro dijo: ya estoy listo. Y él dijo: no está listo. Cuando Jesús le estaba lavando los pies, se vuelve a decir: Pedro, ¿cómo tú vas a lavar los pies a los otros? Otra influencia de Pedro. Pedro, yo vine a servir y no a ser servido. Entonces Jesús dijo: le falta a Pedro esta área para derramar mi gloria. ¿Cuántas cosas, iglesia, dejamos de hacer por ser nosotros? ¿Y cuántas cosas podemos imitar de Él para que derrame su gloria? Después Jesús está comiendo y le dice: uno de los que está aquí me va a entregar. Y Pedro dijo: no. Mientras
mientras yo esté aquí nadie te va a entregar. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro necesita cambiar. Necesita saber en qué momento la presencia está llevándome ya a la cruz y tú quieres impedir eso. ¿Cuántas veces dejamos el viento de su presencia? Porque la presencia es como, algunas veces es como un rocío que le cayó en el pie o una mano, y como usted no supo capturar ni renunciar, el rocío se fue. Otras veces es como una sombra del sol cuando brilla, y como usted tampoco no quiso cambiar algo, entonces dijo, yo quería, pero él no quiere. Y esas cosas fueron escritas porque como Jesús le había dicho, Pedro, a la verdad, sobre tu vida, sobre lo que yo ponga en tu espíritu, sobre cómo prediques en los días que yo me vaya, en la forma que le hables a la gente, va a haber una edificación de un cimiento, de una palabra verdadera. Le vas a poner cimiento a la manifestación de mi presencia, a mi evangelio. Cuando hable del reino, van a haber cimientos inmovibles, no se va a mover fácilmente cuando tú prediques una palabra, porque esta palabra va a estar cargada de todo lo que estás pasando, de enseñanzas, de correcciones, pero más que eso, que anhelaste hacer las cosas que yo estaba haciendo en la tierra. Entonces nosotros miramos como Dios, antes de que Pedro cometiera tantos errores, ahora Jesús dice en la mesa, alguien me negará. No te voy a negar. Yo no te voy a negar. Y llevaban a Jesús y Pedro lo amaba. Lo amaba tanto. Pero la gente decía, ese habla igual que él. Una dimensión. Usted se imagina hablar igual que Jesús. No, es que no puede negar porque Pedro habla igual que él. Yo digo, ¿cuánto Pedro amó a Jesús? ¿Por qué no se dice en la Biblia de los 12 que hablaban igual que él? Porque se anheló ese poder. Dejó su empresa, su familia, su casa. Soportó a los 12, dejó formar. Y Pedro cometió un montón de planchones en el agua. Cuando fuera, Pedro no puede orar conmigo una hora. Pedro, me negaste. Pedro, ¿por qué decir que no lave los pies? Entonces nosotros miramos todo lo que Pedro hizo. Pero lo que más esta mañana venía a mí mientras leía esa parte, Pedro tiene que aprender a amar. Mira, te faltó cambiar esto, pero en el último momento, cuando Jesús ya no va a estar con Pedro como hombre humano y como
como Dios aquí en la tierra. Allí. Faltaba a esa parte, Pedro la tenía que cambiar. Diga, la presencia de Dios cambia esas partes impulsivas que tenemos. Y Jesús le dice a usted y a mí: si quieres cargar esa presencia y esa gloria, esa manifestación, entonces tienes que entregar todas esas áreas. Tantas áreas. Hoy yo iba subiendo la grada de mi casa y de repente pensé en alguien que me dio una ofensa hace muchos años. Muchos años. Y algunas veces siempre tenía una guerra en mi mente con esa persona. Yo que subí las gradas y luego yo abrí la puerta y de repente un pensamiento: ves que todavía no puedo derramar. Porque en mis pensamientos no hay recuerdos de gente que te ofende porque quiere más vivir pensando en mí, en lo mío, que en aquello que ensucia todo lo que es limpio. Y si hay un mensaje que yo quisiera que usted agarre en su espíritu es: Jesús se pudo defender 12 legiones de ángeles. O sea, hubiesen venido, hubieran destruido todo el pueblo de Israel, toda la ciudad, todo el reino, 12 legiones. Pero Jesús le está diciendo: Pedro, sigue ahí. ¿Acaso piensa? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y entonces Pedro lo que tiene que aprender ahí es la otra parte. En el agua era una dimensión de caminar en lo sobrenatural. Cuando negó a Jesús es cuántas veces nosotros negamos la manifestación. Yo creo que Dios en este tiempo, iglesia, nos va a quebrar nuestro corazón. ¿Y cuántos quieren llorar en su presencia y rendir todo ahí? Cuando Pedro escucha esto de Jesús, nunca Pedro volvió a ser el mismo. De hecho, después de que reciben el derramamiento del Espíritu Santo, usted sabe que Pedro, y yo he estado predicando los martes y meses que traigo una predica escrita, porque el Señor me dice: no, yo quiero que saquen del depósito lo que yo quiero hablar en la iglesia. Ese día que se derramó el Espíritu Santo, ¿por qué ninguno de los apóstoles sanaba con la sombra a los enfermos? ¿Por qué sería que a Pedro se le dio una unción diferente a todos? Porque ¿saben una de las cosas que yo en este caminar he aprendido? Cómo Dios deposita una unción, le va a la unción de la fe. Yo sé que yo tengo una medida de fe, pero también yo sé que Dios me ha dado un manto a mí para orar por alguien que tiene un problema financiero y que Dios haga un milagro, porque yo sé que es un manto que Dios me ha dado, una unción. Pero qué hermoso es como el Espíritu Santo entre todos los 120, pero hablando de los 11 apóstoles que habían quedado, como Él dice: te formó, te entrenó, te dijo que sobre esta roca edificaría la iglesia, te pidió cambios. También Él te exhortó una y otra vez delante de los apóstoles
nada. Pero quiero decirte esta noche que se trata de que hay un arrepentimiento en nuestro corazón. Y el arrepentimiento hace que la manifestación de Dios venga a nuestra vida. Diga: Señor, enséñame a tener un arrepentimiento genuino. La diferencia entre Judas y Judas hubiese sido perdonado, porque si que ya estaba escrito todo lo que le iba a pasar, fue que el diablo se le metió. Pero si él en un momento reacciona, no se ahorca. ¿Cuántas veces la culpa por un pecado, por algo que hiciste allá afuera, por un mal comportamiento, por una discusión, por algo, ya no te vuelve a rodear? Porque el enemigo te dice: ¿cómo te vas a rodear? Pero como Pedro, estando todos en el aposento, tocó la puerta. Y Pedro había hecho cosas que ninguno de ellos hizo ese día: negar al maestro. Yo me imagino que Pedro se tiraba al suelo del aposento y decía: Señor, mi maestro, te extraño tanto, extraño tu presencia, extraño esos momentos de escuchar tu voz. Y Pedro comenzaba a decir: estoy arrepentido, estoy tan arrepentido. Yo digo, a Pedro el rostro se le decayó. Yo digo, entre todos ellos, Pedro no tenía gozo ni alegría, tenía vergüenza. ¿Cuántas veces nuestro comportamiento nos lleva a ese estado? Y tal vez nosotros, por el orgullo y el ego, no pedimos perdón, o no perdonamos, o no nos arrepentimos. Pastora, ¿qué pierde? Lo que hubiese perdido Pedro fue lo que dice Hechos 2. Si Pedro no corre y se arrepiente, el Espíritu de Dios no hubiese sido derramado en Pedro. Pero qué hermoso en el arrepentimiento, en la necesidad y el querer Pedro siempre cambiar y estar cerca de la presencia. Cómo se derramó el Espíritu de Dios. Y a Pedro le dio una unción tan hermosa. Le dio la unción del evangelismo como un denuedo extraordinario. Y aparte que le dio esa unción tan hermosa que Pedro ni sabía que la iba a tener. Él no pidió nada, él dijo solo: ¡ay, Padre mío, mi maestro, estoy arrepentido de haberte negado! Usted sabe lo que causa cuando usted y yo nos arrepentimos. Levante su mano, diga: obtengo una llave de unción diferente de aquel que no se arrepiente. Miren cómo dice la palabra. Y cuando la gente estaba viendo todo eso, esto es tan borracho, Pedro sale con un mensaje: no, esto es lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros días el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne, o sea, hombre, mujer, niño, eso es carne. Pero Pedro sale y da el mensaje de lo que decía el libro de Joel, y alguien decía: pero ese es del mundo.
no ha ido a la sinagoga a estudiar, no es teólogo. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Hoy yo fui a hacer una gestión al banco de la iglesia. Y miren, ¿y usted está que haya grado llegó? Y me dice, ¿y en qué universidad? Porque después, y luego me dice, no, ¿cómo le digo? No, pues sí, ¿en cuál universidad? Usted se graduó en la Universidad del Cielo. ¿Cómo ves? Sí, en la Universidad Celestial. No he escuchado de eso. No he escuchado yo de eso. Yo llegué hasta sexto grado. Y decía ese del público. ¿Cómo de dónde tiene tanta sabiduría? Y es que cuando nos arrepentimos y nos dejamos limpiar y exhortar por Dios, el Espíritu Santo viene, reposa y habita con nosotros. Y luego la lengua mía no es la lengua mía, sino que es la lengua de Él. Los pensamientos míos ya no son mis pensamientos, sino los pensamientos de Cristo. Vale la pena, y voy terminando aquí. Y luego Pedro se va al templo y se encuentra con aquel cojo que tenía años de estar ahí. Y pastora, ¿y Jesús por qué no se va a ese cojo? Porque Dios siempre le da la oportunidad a usted y a mí que hagamos un milagro para que la gloria sea para Él. Él puede hacerlo, iglesia. Los días que vienen para esta casa, yo le anuncio algo. Usted va a ver cánceres explotar en sangre. Yo estuve ese sueño, le dije a Rosario, tenés que preparar ahí cosas. Tumores van a salir. Lo que viene es algo que usted no ha visto con sus ojos aquí, pero necesitamos algo, ser una iglesia diferente. Ya no seremos esa iglesia religiosa, la gente religiosa se defiende, la gente religiosa siempre está chismeando, hablando del prójimo, y alejamos su presencia. Usted vino hace una media hora atrás, estábamos cantando ahí, de repente yo tengo una visión que Él va entrando, entonces yo estoy cantando, y cuando Él va entrando miro la gloria de Dios, y entonces yo canto, y yo miro que cuando Él entra esa gloria que es como una nube blanca, yo vuelvo a ver cómo los cánceres salen de los cuerpos, se destripan en sangre. Yo pienso, comienzo a cantar lo que estoy viendo, estoy mirando en el Espíritu. Entonces a donde quiero llegar es, y Pedro llega y estaba el cojo limoneando. Y Pedro le dice, yo dinero aquí no tengo. No, mira, nada, mira, hermano. Le dice, pero sí tengo algo. Tengo las llaves de esta tarde. Tengo la llave del reino de los cielos. Y cuando el reino de los cielos llega a una persona, él depende de esa sobrenaturalidad de Dios y sabe que Dios lo va a respaldar. Y le dijo, yo no tengo oro, no tengo plata. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué hermoso! ¿A quién nosotros podemos enfrentarnos cuando tenemos cambio, cuando decidimos cambiar? ¿A qué nos enfrentamos, pastora? A una visitación de la misma gloria de Dios que solo
Y entre más usted lo busca, más se levanta el gigante. Entre más usted está viendo cosas y Dios le está revelando, y entre más Dios le dice qué va a hacer, el gigante se pone al frente. Pero usted sabe de qué sale. Cuando Pedro hizo este milagro, que se levantó el cojo, lo metieron preso. Un gigante. Pero después de ahí, ¿qué dice? Que la gente decía: ojalá que Pedro pase por esta ciudad hoy. Y Pedro no iba por las casas, no tocaba la puerta, ni siquiera hacía las campañas evangelísticas, sino que decían: sáquenlo allí a la acera de la casa, ahí a la calle, saquen a los enfermos. Porque cuando Pedro pase, la unción que le ha dado el maestro que a él lo entrenó. Oiga bien, Jesús decía: alguien me ha tocado. Pero la unción de Pedro, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Yo creo, desde que he comenzado en este tiempo a estar encerrada con el Señor, de meditar solo en eso. O sea, llegar ahí, usted sabe llegar ahí. Pero mire, qué hermoso y qué delicioso es cuando esa presencia le cae a usted, que usted llora. Y usted en esa presencia entrega todo. Y cuando la presencia se vuelve a alzar, usted dice: me falta esto y esto y esto. Y esto. Hoy que miraba yo a la gente revuelta de Aposento Alto, mire, yo no soy letrada, como decía mi tío y mi abuela. ¿Cuántos años se le hace al reino? ¿Cuántos años? Las juntas directivas. ¿Sabe por qué sucedía esto, iglesia? Si yo hubiese sido la presidenta de la Asamblea de Dios, a los 50 que estaban a favor y a los 400 les digo: 40 días de ayuno, todos entrando presa fuerte. Y voy pasando lista, porque aquí se va a hacer lo que el Espíritu Santo diga. Y le aseguro que de los 400 ninguno iba a buscar a Dios. Porque Dios no resuelve los problemas naturales como el hombre humano. Él lo resuelve. Que le busquen. Y es el Espíritu Santo que hace la obra. Entonces yo digo: qué hermoso es cuando esta presencia te cambia. Quiero que usted sea alguien diferente. Yo no quiero que sea la hermana chismosa del barrio, de la aldea. Peor eso, cargar resentimiento en su corazón. Cada vez que usted entrega un área, Dios le confía algo.
Diga, cada vez que yo entrego un área, Dios me va confiando algo. ¿Por qué sería que Jesús le dijo, Pedro, te voy a confiar la llave del reino de los cielos? Porque la gente que vas a formar, la vas a formar con carácter y gente diferente que tenga cambios en su corazón. Y le digo, y aparte de eso, Pedro, no sabes la unción que voy a delegar sobre tu vida. Mire, si hay algo que usted tiene que anhelar, es que Dios derrame una unción sobre su vida. Como predicaba hace 2 martes, qué hermosa la unción que Dios le dio a estos personajes. A Débora para que las estrellas y las órbitas pelearan contra sus enemigos. La unción de Josué, que el sol y la luna se pararan en los días de guerra. La unción de Elías, que descendiera fuego cuando él decía y lluvia cuando él decía. La unción de Eliseo, que a un muerto los huesos resucitaron, a un muerto que llevaban a enterrar. Levante su mano y diga, Carlos, Padre, gracias